En el corazón del desastre siempre hay secretos escondidos, algunos olvidados, otros esperando ser descubiertos. Hoy nos sumergimos en uno de los títulos más misteriosos y adelantados de toda la saga, Resident Evil Outbreak. El juego nos mete en los zapatos de ciudadanos comunes, personas que de un día para otro debieron enfrentar una verdadera pesadilla. Pero gracias a eso es que pudimos explorar rincones de Raccoon City que nunca habían sido mostrados antes. Escenarios que hasta hoy permanecen únicos en toda la franquicia. Outbreak fue un título adelantado a su época, una obra que intentó dar el salto al multijugador online cuando el mundo todavía no estaba listo, y lo más fascinante es que, a pesar de los años, seguimos descubriendo detalles y curiosidades que solo aparecen cuando nos animamos a indagar más profundamente. Nuestro objetivo hoy es rescatar lo más llamativo de esta entrega, para que juntos podamos revisitarla y apreciar a un título que durante años estuvo olvidado en un cajón. Pero para iniciar este viaje estaré acompañado de una persona experta en la materia, un creador que analiza Resident Evil con un nivel de detalle único y comparte curiosidades que pocos notan, un canal lleno de excelente contenido de esta saga. Estamos hablando del señor Uncle Jake. Para este video haremos una pequeña división de información. Jake se encargará de la parte de la jugabilidad, mientras que yo me enfocaré más en la historia y en distintos detalles. Así que prepárense, carguen sus armas más poderosas, porque ha llegado el momento de volver a sumergirnos en el brote de Raccoon City para descubrir juntos las curiosidades y secretos más extrañas de Resident Evil Outbreak. Comenzaremos este primer tramo remarcando algunos detalles del entorno, como por ejemplo en el escenario Underbelly encontramos que una de las paradas del metro es el Estadio Warren. El Estadio Warren fue noticia en Raccoon City, ya que allí se dieron diversos incidentes que dejaron a multitud de heridos, uno de los primeros desastres grandes que ocasionó el brote del virus T. Esto lo sabemos gracias a las noticias del inicio en el mapa de Outbreak. Como dato adicional, cabe resaltar que el estadio toma su nombre del alcalde Michael Warren, recordado por hacer tratos oscuros con Umbrella y de quien vemos una estatua conmemorativa en Resident Evil 3 Nemesis. Volviendo al escenario de Underbelly, podemos notar que en una de las entradas al metro nos topamos con una escritura que nos dice no estacionar. Esto es una clara referencia a aquellos carteles de no estacionar que encontrábamos por Raccoon City en la tercera entrega. Carteles que fueron meme, ya que se ubicaban en zonas donde claramente un auto no podía ingresar. Ahora, lo irónico de esta parte es que en las escaleras paralelas, curiosamente encontramos un auto estrellado o en este caso estacionado. Otro de estos pequeños detalles lo encontramos en el escenario de Outbreak, en donde se le hace un pequeño homenaje a la casa creadora de esta franquicia. En una de las cajas del segundo piso en el bar Shaxx encontramos el logo de Capcom. Si fuiste lo suficientemente observador como para percatarte de las anteriores curiosidades, de seguro habrás notado que en el escenario de The Hive, desde la azotea del hospital, el paisaje que nos encontramos a la derecha parecen ser las montañas Arklay, pero si nos guiamos por la ubicación del hospital en Resident Evil 3 Nemesis, podemos deducir que estos árboles pertenecen al parque de Raccoon City, zona que luego exploramos con Jill, y que en un principio se tenía como una de las zonas accesibles de este escenario. Hay una teoría bien llamativa dentro de la comunidad y esta indica que en el escenario del bar Shaxx podría ser un establecimiento embrujado. La gente se basa en esto debido a que ocurren diversos acontecimientos extraños. Al ingresar a la azotea en la oficina de Jack, en ocasiones escucharemos el grito de una mujer. Sí, esto se podría considerar el grito de una mujer siendo atacada durante el brote, pero a esto le sumamos que por el lugar repentinamente caen botellas de licor al suelo, sin que nadie las toque. Es una teoría interesante, pero siéndoles sinceros, en esta situación estaría más preocupado por los zombies que por los fantasmas. Un detalle que pocos recuerdan o conocen es que Resident Evil Outbreak tenía soporte para instalar el juego en el HDD de PlayStation 2. Este era el disco duro interno de la consola. Esto servía para guardar datos y acelerar los tiempos de carga en algunos títulos compatibles. Durante la instalación de Outbreak, Capcom incluyó un pequeño extra para hacer la espera más entretenida, un puzzle jugable. Algo realmente curioso porque prácticamente ningún otro juego de la época ofrecía una función así. Era un minijuego oculto que aparecía solo durante la instalación. Durante nuestro viaje a través de las caóticas calles de Raccoon City, podemos encontrarnos con diversas referencias o también objetos especiales que mencionan a personajes conocidos de la franquicia.
Estos objetos especiales sabrán que son ítems que no se pueden ver a simple vista, pero que sirven para darnos más puntos al final de las partidas. En un principio había seleccionado una lista bastante amplia, pero mencionaré los más llamativos para no hacer el video demasiado extenso. En el escenario de Outbreak, más concretamente en la bodega, podemos encontrar una botella de Barry, la cual estaría referenciando o perteneciendo al miembro de los Stars, Barry Burton. En la nota que Jack le deja a Cindy, en donde le indica que deje el paquete en su oficina, vemos que esta tiene como remitente a Kendo, el dueño de la armería que visitamos con Leon en Resident Evil 2. En los laboratorios de Ness podemos encontrar un Einraibon sin tinta, referenciando al ya conocidísimo ítem que nos ayuda a guardar partida en una máquina de escribir. Dentro de los mismos laboratorios encontramos un retrato con un marco plateado. Al inspeccionarlo notamos que la descripción dice: una foto de dos personas sonriendo, serán madre e hija, pone Sherry y Annette. En The Hive encontramos diversas figuras de sanguijuelas de cristal, las cuales estarían referenciando a las usadas en Resident Evil 0. Dentro del mismo hospital encontramos tanto una radiografía como una gráfica de Chris Redfield, alegando que parece estar bastante sano. En Hellfire encontramos una agenda y un pasaporte que le pertenecen a Ben Bertolucci, lo que nos indica que se hospedó en el Apple Inn. Al mismo tiempo, en Underbelly encontramos un bono de transporte con su nombre. En la recepción veremos una reservación de habitación para Claire Redfield, quien más adelante sabemos que llega a Raccoon City. En una de las habitaciones encontramos entradas de fútbol con Kevin, a lo que él dirá: 2 entradas para un partido de los Sharks, iré con mi amigo Leon. En Decision encontramos la boina de un miembro de la UBCS, la cual está empapada de sangre, una referencia a Mikhail Victor. Con Kevin en Desperate Time encontramos pastillas para la indigestión, las cuales le pertenecen a Marvin, una lista de reclutas recién incorporados con el nombre de Leon S. Kennedy, una insignia de los Stars llena de sangre, tal vez dejada ahí por alguno de los sobrevivientes luego de escapar de la mansión Spencer. Por último, en End of the Road encontramos un reloj grande con el nombre de Enrico, referenciando al miembro de los Stars, Enrico Marini. Número 1. Diálogos de los personajes. Los 8 personajes principales tienen diálogos secretos y reaccionan a ciertas escenas con comentarios únicos. Algunos de estos diálogos son bastante cómicos y otros reflejan los pensamientos del protagonista. Como curiosidad extra, los códigos de los puzzles se pueden pasar entre personajes hablando. Simplemente abrimos el documento y pulsamos cuadrado para dialogar. Número 2. Atajos. En algunos escenarios existen atajos estratégicos para que entre 2 o más jugadores puedan intercambiar objetos. Un ejemplo es la sala de espera de la comisaría, que está diseñada para intercambiar ítems a través de la barricada. Si estás jugando online, esto te ahorra mucho tiempo. Número 3. Errores del online. Hablando del online, este tiene errores muy curiosos, como enemigos que se teletransportan y el spawneo del gas nervioso en una misma habitación 2 veces seguidas. Uno de los bugs más conocidos es el que provoca que Axman no aparezca en flashback, dejando los pasillos de la primera y segunda planta del hospital bastante desolados. En ocasiones también se regenera la vida de los enemigos. Número 4. Ítems de los personajes. Aunque no lo parezca, ciertos objetos personales tienen utilidad. Por ejemplo, el amuleto de Yoko evita los insta-kill, el vendaje de Cindy evita el estado de sangrado, la moneda de Jim aumenta los críticos y evita que los hunters rompan nuestras armas, y las herramientas de David pueden utilizarse para infinidad de cosas, desde crear armas hasta repararlas, y su encendedor es clave para ahorrar tiempo en los escenarios. Siguiendo pistas, en Underbelly podemos conseguir una escopeta extra, y en Flashback podemos hallar el hacha. Esto último depende del spawn de los objetos, ya que el hacha puede aparecer en 2 lugares diferentes, pero por lo general necesitaremos el encendedor para obtenerla. Además, si contamos con David, ahorramos bastante tiempo en Underbelly, porque ya cuenta con la cinta necesaria para reparar la tubería. Curiosamente, si elegimos personajes tipo David, esta no nos servirá y tendremos que resolver el puzzle de la manera tradicional, es decir, resolver un acertijo para abrir la puerta del depósito y buscar la cinta allí. Número 5. Instakill. Re-Outbreak es el juego con mayor cantidad de enemigos que te pueden matar de un solo golpe. Algunos aprovechan cuando estás medio jugado de salud, como los Ferales, los Hunters y Axman, pero otros pueden ejecutar golpes letales sin previo aviso, como el Tyrant R y Thanatos. Curiosamente existe una forma muy peculiar de salvarse. Si alguien de tu equipo es George, puede disparar una píldora y salvarte de la muerte en el último segundo. Número 6. Frames de invulnerabilidad.
Así como pueden eliminarte con facilidad, también es un juego con demasiados frames de invulnerabilidad. Por nombrar algunos, no pueden hacernos daño cuando abrimos una puerta, cuando empujamos una caja, cuando estamos inspeccionando documentos y objetos especiales, e incluso si al momento del golpe activamos una animación específica, como tomar un objeto. Número 7. Personajes ocultos. Como saben, existe mucho material de los Outbreak que fue descartado. Sin embargo, un grupo de fans recuperó diseños, enemigos, texturas y muchas otras cosas. Pero lo que nos interesa es que recuperaron varios personajes ocultos en los archivos del juego, como Hank, varios soldados de su equipo y otros tantos civiles. Gracias a los fans, estos nuevos personajes fueron implementados en el juego y están disponibles para jugar online. Número 8. Escenas ocultas. En Outbreak existen varias secuencias secretas que de casualidad podemos ver. Algunas de ellas son la muerte de Amelia en Underbelly y el grito del callejón en Wild Things. El mismo archivo de sonido se puede escuchar en el balcón de la oficina de Jack. Estas escenas son necesarias para completar el 100% de eventos del nivel, pero no siempre las veremos. 9. Modos y dificultades. Outbreak siempre tuvo la fama de ser un juego complicado. Además de las opciones de siempre como fácil, normal y difícil, existen modos extra que aumentan la dificultad. El primero es Nightmare, donde las curaciones solo funcionan a un 75% y a su vez los enemigos infringen un 30% más de daño. Si muy pocos se atreven a jugar online a este modo, no me imagino con los siguientes. En el online hay 3 modos especiales. El primero es Panic, que combina Nightmare con Fuego Amigo. Sí, allí cualquier equivocación puede malograr la partida. Después tenemos Testing, donde comenzamos el nivel con el 50% de infección, pero el más complicado es Secret Area, donde el personaje comienza con un 80% de infección. 10. Bonificaciones. Ya que hablamos de la dificultad, también hablemos de las bonificaciones. Existen varias, pero las más importantes para ganar puntos son pasar los niveles sin daños y sin utilizar armas. Es importante señalar que las picaduras de los insectos pequeños y los golpes de puertas no cuentan como daño. Por otro lado, los trozos de estructura que caen al final de flashbacks sí cuentan como daño. Para obtener la bonificación sin armas basta con que no equipemos ninguna. Podemos tenerlas en nuestro inventario pero no equiparlas. El mayor puntaje del que tengo registro es el de lanzagranadas M79, que alcanzó un puntaje de 74.925 puntos en End of the Road. ¿Cómo consiguió tanto? Y bueno, además de las bonificaciones mencionadas, también recibió puntos extra por lograr que la IA sobreviva junto con él. 11. File 2 es subestimado. Mucha gente cree que File 2 es una mera continuación, pero en realidad agrega varias cosas nuevas. En primer lugar, podemos apuntar y caminar al mismo tiempo, algo que no veríamos hasta Revelations y Resident Evil 6. Los escenarios, por otro lado, son más largos, lo que favorece las partidas online. Adicionalmente, en su momento este juego tuvo soporte para más regiones. Sobre el contenido extra, existen 6 niveles que funcionan como minijuegos. En Showdown tenemos que eliminar varios jefes consecutivos, y Elimination es más parecido a un modo asalto o mercenarios, teniendo un tiempo límite y una cantidad determinada de enemigos. Por último, File 2 tiene más trajes, personajes extra y coleccionables en la tienda del juego. Un concepto que, como produce mucha rejugabilidad, fue recuperado en las últimas entregas. Kevin en Resident Evil 3. Las referencias a los Outbreak en entregas recientes son muchas, pero hay una que resaltó sobre todas las demás. En Resident Evil 3, cerca de la comisaría, podemos acercarnos a una patrulla. Allí se escucha un mensaje de auxilio y varios teorizan que puede ser Kevin, pues este oficial menciona que son 4 personas y una de ellas herida, haciendo referencia a Bob. RPD dispatch, this is 153. I'm trapped in North Garden with 3 civilians. West side, cafeteria, back of the kitchen. One of us is injured and immobilized. Please advise. Sin embargo, hay contrastaciones importantes con esta teoría. Por ejemplo, el escenario Outbreak ocurre el 23 de septiembre y la primera parte de Resident Evil 3 el 28, es decir, 5 días después. Además, el policía menciona una cafetería, que no es lo mismo que un bar. Sin embargo, puede que esto no esté cargado con una connotación narrativa y sea una mera referencia. 2. El pasado de David. Varios personajes de Outbreak tienen un pasado lúgubre, pero el más llamativo es David, pues hay grandes indicios de que fue un delincuente juvenil. Las teorías comenzaron por su gran habilidad con las navajas, además de su peculiar forma de empuñar las armas cortas.
pero la confirmación de esta teoría viene a raíz del objeto especial Cadenas de Acero. Si leemos la descripción de dicho objeto, el personaje dirá: no me gusta mirar cadenas, me recuerdan a las esposas que llevaba cuando era un pequeño delincuente. Número 3. El pasado de Cindy. Otro personaje con un pasado difuso es Cindy. Por alguna razón, en las guías del juego siempre se remarca que tuvo una vida difícil. Investigando sus ítems especiales, parece quejarse de su jefe, a quien describe como un pervertido y una rata. Además, menciona que acude a una iglesia y eso la reprime en aspectos como la vestimenta. Sin embargo, esto es curioso porque contrasta con varios de sus trajes extra, como vida nocturna y coqueta, que son bastante sugerentes. 4. Carter. Carter es un personaje secundario del escenario End of the Road, que, al igual que nosotros, se encuentra atrapado en las instalaciones de Umbrella. Sin embargo, hay un gran misterio relacionado con él, pues en Below Freezing Point lo encontramos al borde de la muerte. Siendo que tenía estas heridas mortales, ¿cómo pudo llegar al otro centro de Umbrella? ¿Será que Capcom solo reutilizó su modelo para convertirlo en un personaje secundario? 5. Los crímenes de Irons. Cerca del hotel Apple Inn, en el escenario Epidemia, encontramos una edición de Raccoon Today con el titular Una voz inquietante que viene del subterráneo. Allí se relaciona la desaparición de 8 mujeres rubias de entre 18 y 23 años con los gritos que se oyen desde el sistema de drenaje por las noches. Todo apunta a que el responsable es el jefe Irons, pues cerca de las alcantarillas se encuentra la mazmorra secreta donde embalsaba a sus víctimas como si fueran trofeos. Las mujeres desaparecidas además concuerdan con la descripción de Catherine Warren, y según un reporte de R2 expedido por Jack Hamilton, un agente de asuntos internos de la Policía Federal estadounidense, Brian Irons tiene antecedentes de haber sido arrestado bajo la sospecha de ser un criminal sexual, lo que lo convierte en el principal sospechoso del secuestro. Sin dudas, uno de los personajes más retorcidos y macabros de la saga. Número 6. ¿Hay dos titanes? En el escenario Wild Things, nuestro perseguidor es Titán, un elefante que, lejos de sus días como emblema del zoológico, ha devenido en una criatura infectada con el virus T. Esta teoría dice que de hecho existen dos elefantes zombies, pues si jugamos online veremos que Titán aparece en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, esto puede tratarse de otro de los tantos errores del online, pues al encerrarlo este ya no nos molestará. De todas formas, es interesante especular al respecto. 7. Soldado Ghost. En Red 2 Remake existe un DLC gratuito que narra historias del tipo What If. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Ken no tenía una última chance de escapar? ¿Qué pasaría si el sheriff aguantaba las hordas de enemigos? Y bueno, una de estas historias nos pone en la piel de un soldado del USS que sobrevive al enfrentamiento con Birkin, recuperando una muestra del virus G y teniendo una última chance de escapar. Muchos teorizan que este soldado no es otro que Miguel, personaje de Outbreak que aparecería en un escenario descartado. Las similitudes consisten en su color de iris y las heridas presentes en su cuerpo, causadas, como dijimos, por G. Birkin. 8. A Day in Raccoon. A Day in Raccoon es un conocido escenario descartado y a raíz de él surgen varias especulaciones. Una de ellas dice que este nivel conectaría con Flashback, pues ambos suceden en la periferia de Raccoon City. Si recuerdan, al principio de Flashback el Dr. Lester menciona un pueblo, y especulando podríamos decir que al final del nivel Alyssa y los demás se dirigieron allí. Dicho esto, en ese pueblo o a mitad de camino podría tomar lugar A Day in Raccoon, que se desarrolla en un motel. Por supuesto, la difusa cronología de los escenarios se debe a que muchos niveles descartados posiblemente conectarían los hilos de la historia. 9. ¿Birkin iba a aparecer? En la intro del primer juego podemos ver una recreación de cómo Birkin masacra al equipo de Hank, pero lo que muchos no saben es que, como mencionamos, tanto el modelo de Birkin como el de los USS están dentro de los archivos del juego. Con base en algunas imágenes promocionales, muchos especulan que Birkin originalmente aparecería en el juego, ya sea en el escenario Below Freezing Point o quizás en uno nuevo, donde pudiéramos experimentar la operación Nest Wrecker. 10. George y las montañas Arklay. En una de las guías oficiales se dice que George disfruta sus días libres visitando las montañas Arklay. Esto de entrada suena raro, pues este paisaje antes turístico se fue convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso y hostil. De hecho, varios excursionistas desaparecieron o fueron asesinados. Esto sumado a que George es médico. Dicho esto, suena demasiado inocente que no supiera absolutamente nada sobre los experimentos que se llevaban a cabo en el hospital. Combinando estas dos cosas, podemos intuir una conexión de George con el Dr. Lester, atrayendo gente a las montañas para que posteriormente sean utilizadas por Lester para alimentar a Dorothy. Esto también explicaría de cierta forma por qué los protagonistas terminan allí. Alyssa no pudo ser la responsable de llevarlos, pues no recordaba su pasado por la amnesia, y George, que frecuentaba los bosques, pudo sugerir la idea. My final contribution.
Con respecto a curiosidades relacionadas con la historia y los personajes, tenemos el hecho de que en el escenario de Wild Things se hallan notas dirigidas a Alyssa, que mencionan asesinatos en las montañas Arklay. El texto guarda muchas similitudes con las noticias del tráiler de Resident Evil 9, que también habla de crímenes en la zona, lo que inintencionadamente ya nos metía en la trama de Requiem. En Hellfire, en los memorandos del conserje, podemos leer diversas tareas a realizar y anotaciones como reparaciones en calderas, fallas eléctricas, ruidos extraños, etc., a lo que el conserje simplemente ignora todo, dejándolo en pendiente para la semana próxima. Justo al día siguiente comienza el brote, dejándonos en claro que el hotel era una bomba de tiempo, por lo que el Apple Inn de igual manera habría explotado por falta de mantenimiento, aunque el brote nunca hubiese pasado. En The Hive nos toparemos con el cadáver de un médico al cual le han revisado los bolsillos. Una nota posterior lo identifica como el Dr. Scott Jones, el encargado de administrar las tarjetas de acceso, lo que nos sugiere que el Dr. Hirsch, el cual intenta encontrar una manera de escapar del hospital, se apropió de la llave secreta para acceder a áreas restringidas. Por esta razón es que tenemos que eliminarlo en su forma de Leechman para poder escapar por el alcantarillado. En flashback, en el diario de Administrador 2, revela el comportamiento sádico que adoptó Lester, el anciano que nos guía por el sendero, y luego descubrimos que es el hombre del hacha. Él atraía campistas y los mataba, ya no sentía dolor y se reconocía cada vez menos como un humano. En su obsesión, solo quería proteger a Dorothy y demostraba que el virus en su cuerpo le dio capacidades únicas, conservando gran parte de su inteligencia. Gracias a una nota en The Hive, nos encontramos que las sanguijuelas vistas en el hospital difieren bastante de las vistas en Resident Evil 0, alegando que estas fueron infectadas con el virus T y no el progenitor como las que desarrolló James Marcus, siendo este mencionado en dicha nota. Esto explica el hecho de que las sanguijuelas de Marcus pueden adoptar una forma corpórea, a diferencia de las del hospital que necesitan adherirse a un cuerpo humano para moverse por la zona. Como dato curioso, hay que mencionar que si un jugador muere en este escenario, será transformado en el nuevo Leechman, llegando a aparecer varios Leechman deambulando por la zona. Eso sí, sin poder ser controlados en el modo online, como sí se puede hacer cuando te transformas en un zombie. Como ya sabrán de sobra, estos juegos nos dieron dos distintas variantes de Tyrant, por lo menos oficialmente, porque ya veremos en otro video que había más que eso. Por un lado tenemos al Thanatos, creación de Greg Mueller, quien a diferencia de otros Tyrants dejó en este sus genitales, lo que lo volvieron un arma mucho más impredecible y agresiva. Es por esto que lleva los calzoncillos puestos. Y por otro lado vemos al Tyrant T0400TP, pero aparte de estos dos existe un modelo exclusivo de estos títulos, el cual es el Tyrant C. Este solo aparece como enemigo al final de la modalidad de Elimination 3. No se sabe nada acerca de su historia, más allá que parece ser una variante del T-103, el cual posee una gabardina roja, unos cuernos en su cabeza, colmillos de vampiro y una increíble velocidad. A pesar de representar una amenaza mayor al T-103, posee la misma cantidad de vida y debilidades. Una referencia increíble a los juegos de antaño de la saga es que en el mapa de Wild Things podremos dispararle a la cámara, tal como podíamos hacer en Resident Evil 1 y 2. Para ir finalizando, me gustaría decir que Capcom no tenía tan olvidado a Outbreak como muchos pensábamos, y esto queda claro en diversas referencias a lo largo de sus juegos y remakes, como por ejemplo, la mascotita de Mr. Raccoon que encontramos en diversos escenarios de Outbreak es la misma que años más tarde deberíamos dispararle como objeto coleccionable en Resident Evil 2 Remake. Al mismo tiempo, el nombre de la oficial Rita Phillips, quien va por ayuda en el escenario de Desperate Time, aparece sobre su escritorio en la nueva RPD. Hay un revólver que encontraremos en el escenario de Wild Things, el cual es el mismo que porta Claire en el segundo remake. La idea de este título era escapar por un sistema subterráneo debajo de la fuente, lo cual saca directamente de este título. Hasta el medallón del unicornio fue reutilizado como ítem clave. Pero el 2 Remake no fue el único que trajo cosas y referencias de Outbreak. Resident Evil 3 Remake menciona varios lugares de este título, como por ejemplo carteles con el nombre del restaurante Elefante, uno con el nombre del Zapata Beer, visto en el escenario de End of the Road, la compañía Kate Bros Railway, encargada de los trenes del subte. Como ya había mencionado Jake, la patrulla de policía que vemos en Resident Evil 3 Remake que estaría referenciando un pedido de ayuda por parte de Kevin en el bar, y posiblemente la referencia más conocida de todas, la nota escrita por la mismísima Alyssa Ashcroft encontrada en Resident Evil 7.
Pasando a más referencias, tenemos el hecho de que en el fallido multijugador de Resident Evil Verse hubo un DLC del Gamma Hunter con la apariencia que tenían estas criaturas en Outbreak. Mencionar también que en el videojuego de Resident Evil The Umbrella Chronicles se reutilizaron varios assets de Outbreak, escenarios como el frente del Bar Shaxx, la autopista, el hotel Apple Inn y hasta enemigos como zombies y hasta el Tyrant mutado T-0400TP. Al parecer, más recientemente Capcom apuesta muy fuerte por reintegrar a este título olvidado, reincorporando personajes y enemigos en el reciente anunciado Resident Evil Survival Unit, aparte de también incorporar a Lisa en Resident Evil 9. Resident Evil Outbreak fue un título que, a pesar de haber quedado rezagado por la tecnología de su tiempo, abrió caminos que hoy todavía siguen vivos en la franquicia. Nos permitió ver Raccoon City desde otra perspectiva, con protagonistas comunes que luchaban por sobrevivir en medio del caos. Antes de despedirme, quiero agradecer especialmente a Uncle Jake por su participación y aporte en este video. Su canal está lleno de análisis profundos y curiosidades de Resident Evil que valen muchísimo la pena descubrir. Les estaré dejando su canal en la descripción, como así también sus redes sociales para que puedan ir a seguirlo. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a ver la cronología completa donde repasamos de forma detallada todos los escenarios, el orden en que ocurren, cómo encajan dentro de la historia de la saga y qué personajes protagonizan cada mapa. Lo que viste hoy es apenas una pequeña parte de todo lo que Outbreak tiene para ofrecer: secretos, referencias, personajes y hasta contenido descartado que en un principio iba a estar todo resumido en este video, pero por tema de tiempo y duración lo estaré dejando para próximas ocasiones. Así que si veo mucho apoyo en este video, seguiremos con más capítulos enfocados en todo ese material oculto que hace que Outbreak sea un título tan especial dentro de la saga y claramente uno de mis favoritos. Esperemos volver a tener al tío Jake en el futuro nuevamente por el canal, y muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Les mando un saludo, nos vemos en una próxima, chao.